Nací en una familia bastante pobre, así que me la pasaba pensando en dinero. Mientras crecía, todo lo que quería era tener dinero y no podía esperar a ser lo suficientemente mayor para empezar a ganármelo. Especialmente no podía aguantar la forma en que otras personas se aprovechaban de otros solo por un poco de dinero. Sin embargo, no pasó mucho hasta que me convertí en una de esas cazafortunas que odiaba tanto. Soy Jolly y tengo 20 años. Tal vez se pregunten por qué odio a los cazafortunas. Bueno, ¿quién no? Pero, para empezar, mi mamá era uno. Sí, así es. Ella nos abandonó a mi papá y a mí para casarse con un tipo rico cuando yo solo tenía 5 años. Ni siquiera puedo recordar su rostro, pero recuerdo ese día como si hubiera sucedido ayer. Estaba gritando y llorando y rogándole que no se fuera, pero ella ni siquiera volteó a mirarme. Desde entonces solo éramos papá y yo. Obviamente mi papá trabajó muy duro para ganar lo suficiente para criarme, pero éramos muy pobres. Él trabajaba en construcciones y las horas eran largas, así que no pasó mucho tiempo hasta que empezó a enfermarse. Gran parte de su dinero era para las facturas médicas, así que sobrevivíamos con lo que restaba. Eso me hizo odiar mucho a mi mamá. Para mí era la persona más egoísta del mundo. Pero papá me animó a enfocarme en mi educación, así que terminé yendo a la universidad para estudiar chino, algo que siempre me había gustado. Pero después de un año ya no pudimos pagarlo, así que decidí renunciar y encontrar un trabajo para ayudar a papá. Al principio trabajé como mesera, pero como era muy inteligente y mi chino era muy bueno, entonces eventualmente encontré otro trabajo como intérprete en una gran empresa. Ahí conocí a John. Él era el CEO y era la persona que podía cambiarme toda mi vida. Así que ahí estaba, con 2 trabajos y aunque estaba exhausta, estaba feliz. Estaba ganando lo suficiente para cuidar a mi papá y también tenía suficiente para comprarle regalos a mi novio. Sí, así es, tenía un novio llamado Scott y habíamos estado saliendo por 2 años. Me sentía como la chica más afortunada del mundo porque era muy apuesto. Me encantaba comprarle cosas, eso siempre lo hacía feliz. Finalmente mi vida estaba cambiando para mejor. Pero luego todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Atrapé a Scott engañándome con una mujer de la misma edad que su madre. No podía creerlo. Había usado su belleza para salir con mujeres mayores solo para ganar dinero. Era igual de malo que mi mamá. Un cazafortunas. Poco sabía que estaba por seguir sus mismos pasos. Todo empezó el día que lo encontré engañándome. Estaba muy enojada y miserable. Me los encontré en el centro comercial donde los había visto de la mano y besándose, y lo único que quería era alejarme lo más lejos posible de ahí. Corrí hacia la calle y luego colapsé en la acera y empecé a llorar. De repente, escuché a alguien decir: «¿Jolly? ¿Qué estás haciendo aquí?». Levanté la mirada y John, el CEO, estaba parado ahí. Intenté dejar de llorar, pero no podía. Ni siquiera podía hablar. Él me ayudó a levantarme y me dijo que subiera al coche para ir a otro lado para calmarme. Luego terminamos en un bar y bebí demasiado. No pude evitar decirle lo que Scott había hecho. John me consoló y luego me desperté y John estaba acostado a mi lado. Estaba por enloquecer, pero John me miró, sonrió y dijo que si me juntaba con él de vez en cuando, de esta forma, entonces él pagaría por todo para que pudiera regresar a la universidad y él pagaría todo. Estaba en shock. Dijo que debía ser nuestro secreto para que su esposa no se enterara. Estaba por decir imposible, pero la idea de poder terminar mis estudios y graduarme me hizo considerarlo de nuevo. Y después de todo, John era muy dulce y a mi papá le serviría un poco de dinero extra, así que me encontré asintiendo con mi cabeza y el resto es historia. Oficialmente me había convertido en la amante secreta de John, es decir, una cazafortunas. Y déjenme decirles, mi vida se volvió mucho más sencilla. Regresé a la universidad y tenía más tiempo para disfrutar la vida, pero al mismo tiempo no podía sacudirme la culpa, especialmente cuando pensaba en la esposa de John. Nunca la había conocido antes, pero al trabajar en la empresa de John sabía que se llamaba Doris y era la esposa perfecta. Incluso descubrí que no tenían hijos porque Doris era infértil debido a un accidente. Esto me hizo sentir muy mal. ¿Cómo me había convertido en una mujer así? No estaba bien. Sin embargo, no podía terminar las cosas con John. Verán, me empecé a enamorar de él. Sí, pueden decir que era una cazafortunas,
pero tenía sentimientos reales por él. Y él también. Él me cuidaba y yo era feliz con él. Era natural que empezara a amarlo. De esta forma, aunque sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, no pude detenerme. Luego, un día, estaba caminando hacia el autobús cuando un hombre se me acercó y dijo que Doris quería verme. ¡Oh, Dios mío! ¿Doris sabía sobre mí? Me sentía enferma. Dijo que quería verme de inmediato, así que lo seguí a una cafetería cercana donde me estaba esperando. Apenas la vi, me quedé boquiabierta. La conocía. Era la mujer con la que me había engañado Scott. ¡Imposible! No podía creerlo. Cuando me vio también estaba sorprendida, pero luego dijo: Vale. Parece que era nuestro destino conocernos. Vale, iré directa al punto. Necesitas alejarte de mi esposo. ¿Qué? Claramente Doris no era la esposa perfecta que todos creían que era. Le dije: ¿Sabes que no eres mejor que yo, cierto? Me pregunto qué diría John si supiera que tú también lo estás engañando. Ella estaba furiosa. Empezó a gritar diciendo que John nunca la dejaría y que no permitiría que se lo robara, especialmente su dinero, y que todo le pertenecía a ella. Luego se fue. Sorpresa, sorpresa. Solo estaba con John por su dinero. Era incluso peor que yo. Al menos yo lo amaba. Después de esa reunión, la guerra entre Doris y yo empezó oficialmente. Empezó a restregarme en la cara que era su esposa y yo no. Cada día aparecía en la oficina con su almuerzo y lo besaba frente a mí. Honestamente, eso me enfermaba. No, en serio, me enfermaba de verdad, pero mala suerte para ella. El universo funciona de formas extrañas. Y adivinen qué, yo estaba embarazada. Y esto era lo único que le podía dar a John que Doris no. Estaba muy feliz. Llamé a John de inmediato. Él estaba muy feliz y me prometió cuidarme a mí y al niño. Él empezó a pasar más tiempo conmigo después de eso, pero un día, cuando estábamos juntos, Doris llamó y dijo que estaba enferma. No podía aguantar que me arruinara nuestro tiempo especial de esta forma, así que fingí tener dolores de estómago y él me llevó de inmediato al hospital y John le pidió a la criada que atendiera a Doris. ¡Ja! Había ganado esta vez. Pero luego sucedió algo sorprendente. Doris apareció frente a mi casa. ¿Cuándo iba a rendirse? Caminé hacia ella y le pregunté: ¿Qué quieres ahora? Ella estaba por decir algo, pero de repente mi papá salió de la casa y dijo: Jolie, ¿qué estás haciendo? Luego, tanto Doris como yo volteamos y... Bueno, fue entonces que todo se volvió una locura. ¿Doris?, gritó mi papá de sorpresa. Parecía que había visto a un fantasma. Luego Doris dijo: ¿Tomás? ¿Cómo se conocían? Bueno, lo próximo que supe fue que mi papá estaba gritando: ¡Aléjate de ella! ¡Ella ya no es tu hija! Me congelé. Doris era mi madre. Antes de poder decir algo, ella corrió hacia su coche y se fue. Yo ni siquiera quería ver a papá, solo quería estar sola. Esa noche me quedé despierta toda la noche pensando en todo. ¿Había estado compitiendo con mi mamá? Esto estaba muy mal. ¿Qué iba a hacer? Amaba a John y quería tener su bebé, pero él era el esposo de mi mamá. Y luego regresaron los sentimientos de abandono. Mi mamá nos había abandonado y ahora estaba lastimando a John. Solo se aprovechaba de nuestro amor y solo le importaba el dinero. No le importábamos nosotros. ¿Cómo podía ser tan egoísta? No podía dejar de llorar. Todo era un desastre. Eventualmente me quedé dormida y cuando me desperté sabía lo que necesitaba hacer. Aunque era mi mamá, ella necesitaba aprender una lección de una vez por todas. Llamé a John y le pregunté si podíamos vernos en nuestra cafetería favorita. Estaba muy nerviosa, pero le conté todo. Le conté que ella lo había engañado y luego que era mi mamá. Incluso le mostré fotografías de ella con Scott que había tomado afuera de la casa de Scott. John estaba en shock. Me miró sin decirme nada. Parecía completamente triste y yo quería abrazarlo y consolarlo, pero sabía que ya no podía hacer eso. Al final, John se divorció de Doris y la echó de su casa, dejándola sin nada. Y luego, no van a creerlo, me propuso matrimonio. ¿Qué dije? Bueno, todavía lo estoy decidiendo. Convertirme en la esposa del ex esposo de mi mamá se siente extraño. Mi mamá ya ha sufrido suficiente. No estoy segura de querer hacerla más miserable. Pero ya veremos.
Lo único que sé es que voy a dar a luz pronto y voy a criar a este bebé de la mejor manera que pueda. Definitivamente, seré una mejor madre de lo que fue mi mamá. Eso es seguro.